Bajo la premisa de la autopsia criminal, este episodio examina un caso singular: el Cártel Jalisco Nueva Generación. En los próximos minutos desentrañaremos sus orígenes, sus golpes más notorios, su organigrama y la red de poder que sostiene. También veremos la historia paso a paso de cómo se convirtió en uno de los cárteles más violentos de México. Todo esto apoyándonos de informes oficiales y datos verificados. No te vayas, porque en este episodio trazaremos una cronología detallada, cruzaremos testimonios de autoridades nacionales e internacionales y evitaremos juicios emocionales. ¡Comenzamos! Identificar es el primer paso de la autopsia. Recordemos que el principal líder del cartel es Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias clave El Mencho. Las autoridades y especialistas lo presentan como un líder sanguinario, calculador y con amplia capacidad para operar desde la clandestinidad. Mencho ha consolidado poder mediante redes logísticas, protección territorial en zonas montañosas, uso de tecnología y armas para asegurar rutas para así evadir el rastreo. Estados Unidos lo considera una amenaza transnacional cuya organización ha expandido tráfico de drogas, lavado de dinero y estructuras de violencia y corrupción. Es así que el CGNG emerge como sujeto del crimen organizado. Fundado alrededor de 2009 y 2010, surgió a partir de la fragmentación del Cártel del Milenio. Tras la captura de Ignacio Nacho Coronel en 2009, un grupo armado denominado Los Matacetas se formó en Jalisco como brazo del Cártel de Sinaloa, con una única misión: eliminar a los Zetas. Para 2010, este nuevo grupo consolidó su identidad independiente bajo el nombre Cártel Jalisco Nueva Generación. El Departamento de Estado de Estados Unidos identifica a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes como uno de sus fundadores y actual líder. Mencho es un narcotraficante buscado internacionalmente, con recompensas millonarias ofrecidas por su captura. Para darnos una idea de la importancia de El Mencho dentro de la organización, te comento que Estados Unidos ofrece actualmente una recompensa de hasta $15 millones por información que conduzca a la captura del líder de la agrupación. Sí, escuchaste bien, $15 millones. Lo cual se traduce en más de 300 millones de pesos por información. Todo esto bajo el programa denominado Recompensas por Narcóticos. Su base de operaciones se encuentra en el estado de Jalisco, entidad que registra la mayor actividad ilícita por parte de esta célula criminal. Sin embargo, es en Zacatecas donde se presume tiene la mayor presencia. El núcleo del cártel es familiar. Junto a Mencho participan sus hermanos y allegados cercanos. Siguiente paso dentro de nuestra autopsia. El origen del cártel se remonta a un momento de caos en el narcotráfico mexicano. En 2009, con la desarticulación del Cártel del Milenio tras la detención de Ignacio Coronel, se fragmentó el control territorial en el occidente del país. Apareció entonces Los Matacetas en Jalisco, originalmente vinculados con el Cártel de Sinaloa, cuyo líder principal era el Chapo Guzmán. Pero fue en 2011 que este grupo irrumpió públicamente. Una mañana como cualquier otra aparecieron 35 cadáveres amontonados en un inmueble del estado de Veracruz. Estos tenían un mensaje sanguinario claro y que estaba dirigido a los Zetas. Se leía en las mantas: esto les pasará a todos los Zetas. Con esa masacre dejaron claro que ya no eran un simple brazo armado, habían forjado su propia identidad criminal. A partir de esa fecha se desligaron del Cártel de Sinaloa y consolidaron su estructura como un cártel totalmente independiente. Pero aquí quiero hacer un comentario. El cártel aprovechó la estrategia llamada Guerra contra las Drogas de Felipe Calderón, entonces presidente de la República, quien desde 2007 creó varios frentes de guerra. El primero y más fuerte contra el Cártel de los Zetas, el segundo contra la familia michoacana y los caballeros templarios en la región occidental. Posteriormente, el Cártel de Sinaloa, que se vio significativamente debilitado, y finalmente, se intensificó el combate contra los cárteles de Tijuana y Ciudad Juárez en la frontera con Estados Unidos. Esto fue aprovechado por el Mencho, quien expandió su ocupación territorial en las regiones centro-occidental de México. En ese momento, el cártel no era una prioridad para el gobierno. Esta falta de priorización por parte del gobierno facilitó su crecimiento. La organización comenzó a establecer una identidad independiente bajo el nombre Cártel Jalisco Nueva Generación y comenzó a dejar atrás el nombre Matacetas. Pero ¿cómo fue su ascenso? ¿Y qué fue lo que hizo que se convirtiera en lo que hoy es? Tras su presentación pública, el cártel escaló rápidamente. Entre 2013 y 2014, llevó a cabo una expansión violenta en las rutas del Pacífico mexicano.
Mediante enfrentamientos directos, desplazó a cárteles rivales en Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato y Veracruz. Nuevamente aprovechó que el gobierno mexicano asestó golpes decisivos a los Zetas entre 2013 y 2014, lo que facilitó la entrada del cártel a Veracruz. También los golpes de Estado contra la familia michoacana y los caballeros templarios en Michoacán, y que llevaron a la captura de su líder, Servando Gómez, alias La Tuta. El 27 de febrero de 2015 en Michoacán, esto permitió que el grupo criminal tomara fuerza en el estado y sobre todo en la zona. El cártel tomó el control del puerto de Manzanillo. Esto resultó clave para el tráfico internacional, permitiendo consolidar alianzas estratégicas para asegurar esas rutas. Y aquí quiero preguntarte, ¿recuerdas quién era el brazo derecho de Felipe Calderón durante ese sexenio? Si no lo recuerdas, te comento que su brazo derecho era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy sentenciado por narcotráfico y delincuencia organizada en Estados Unidos, que si bien se le atribuye que trabajaba con otros grupos del crimen organizado, no resulta difícil entender por qué atacar a algunos grupos benefició a otros. Durante esos años, el cártel integró un despliegue militar profesional. Opera con escuadrones de sicarios entrenados, equipados con fusiles de alto calibre y vehículos modificados. La anatomía del cártel revela su compleja maquinaria interna. Como ya mencionamos, en el centro de la célula delictiva está la familia Oseguera, pero la organización funciona como un enjambre de células coordinadas. Se divide en grupos regionales semiautónomos. Por ejemplo, cuentan con el Grupo Élite en la zona de Guadalajara, los Mezcales en región de los Altos de Jalisco y los Deltas con fuerte presencia en Colima. Cada facción controla sus operaciones locales, pero todas responden al mando central del Mencho. Cuando un líder de estas facciones cae, otro miembro asume rápidamente el cargo, asegurando la continuidad del negocio, lo cual ratifica que hasta en estas actividades nadie es indispensable. ¿No crees? Para el lavado de dinero, el cártel utiliza empresas fachada y redes financieras complejas. Fue por eso por lo que, en 2023, el Departamento del Tesoro sancionó a una red de testaferros llamada Los Cuates de Jalisco, propietarios de hoteles y negocios en Puerto Vallarta que servían para blanquear ganancias del cártel. Estas maniobras financieras, invisibles al ojo público, revelan la sofisticación con que el cártel maneja su capital. ¿Y cómo funcionaba esta estafa? En destinos turísticos como Puerto Vallarta, el cártel se había involucrado activamente en el fraude de tiempo compartido, que a menudo afecta a ciudadanos estadounidenses. Este delito buscaba defraudar a las víctimas y robarles los ahorros de toda su vida. Estafadores externos afirman tener compradores listos, hacen ofertas de compra no solicitadas a los propietarios de tiempo compartido. Si se aceptan las ofertas, los estafadores solicitan a los propietarios de tiempo compartido el pago de tarifas e impuestos por adelantado, supuestamente para facilitar o agilizar la venta con garantías de reembolso al cierre. Y una vez que se han realizado múltiples pagos a los estafadores, los propietarios de tiempo compartido eventualmente se dan cuenta de que las ofertas eran ficticias, que no hay compradores y que su dinero se ha ido. De las 8 empresas que figuraban como Los Cuates de Jalisco, 5 afirman ser empresas de servicios financieros o inmobiliarias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha designado a Carlos Andrés Rivera Varela, alias La Firma, a Francisco Javier Gudiño Aro, alias La Gallina, y Julio César Montero Pinzón, alias El Tarjetas, como miembros de alto rango del cartel Jalisco Nueva Generación. Puerto Vallarta es un bastión estratégico del cártel para el narcotráfico y otras actividades ilícitas. La persecución legal contra el cártel ha sido intensa. En 2015, la OFAC los incluyó en la ley Kingpin, congelando sus activos en Estados Unidos. En 2021 fueron sancionados nuevamente bajo la Orden Ejecutiva 14.059. En mayo de 2025, FinCEN y la OFAC emitieron una alerta sobre el robo de combustible que financia al cártel y sancionaron a las empresas mexicanas involucradas. En México, la Fiscalía General de la República informó de la detención de operadores financieros clave en abril de 2025. El 20 de febrero de 2025, Estados Unidos declaró al cártel Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global, especialmente designado. Ahora vamos con su poder económico. El verdadero poder del cártel radica en el dinero y la influencia social que genera. Además del tráfico ilegal de metanfetaminas, cocaína, heroína y sobre todo fentanilo, el cártel diversificó sus ingresos ilícitos. También cobra extorsiones obligatorias a comercios locales y agricultores, y realiza secuestros con fines de lucro. Recientemente se enfocó en el robo de combustible.
Las autoridades calculan que grupos como el cártel hurtan miles de millones de pesos en petróleo robado al año. Políticamente se rumora que su influencia penetra los niveles institucionales más importantes y estratégicos. Periodistas han identificado cerca de 250 funcionarios y policías con posibles vínculos al cártel, lo que evidencia su infiltración. Donde controla territorio, el cártel impone cuotas, corrompe autoridades y limita las libertades civiles. Su poder social se ejerce con coerción y sobornos, financia fiestas locales, reparte ayudas e infiltra sindicatos, construyendo una red de lealtades forzadas. Así, sus ingresos ilegales se traducen en poder político y social. El cártel ha dejado una huella violenta en la historia reciente. En 2015 derribó un helicóptero militar en Jalisco, matando a 9 soldados. Pero no es todo. A su nivel sanguinario se le atribuye una masacre en el occidente de Jalisco ese año, con decenas de civiles fallecidos. En 2025 las autoridades reportaron un ataque coordinado. El cártel bloqueó carreteras, quemó camiones de carga y emboscó a policías en Jalisco, Michoacán y Guanajuato, dejando al menos 2 agentes muertos. Además de la violencia abierta, el cártel emplea métodos de terror para intimidar a sociedad y autoridades. Realiza ejecuciones públicas, despliega drones con explosivos contra objetivos oficiales y lanza mensajes amenazantes. Cada confrontación con el Estado demuestra su disposición a usar fuerza letal ante cualquier desafío. El mensaje es claro: nadie por encima del cartel. También, no olvidemos que este grupo delictivo fue el mismo que intentó asesinar al actual secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020, el que en ese momento era titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. De este atentado tenemos un capítulo en el cual hemos profundizado más en un video en nuestro canal o podcast. El cártel opera en casi todo México. Se estima su presencia en al menos 27 de los 32 estados. Aunque su bastión principal es Jalisco, con Colima como fuerte satélite, ha extendido su influencia al centro y occidente, Michoacán, Guanajuato, Veracruz, Nayarit, entre otros. Desde estas plazas domina rutas terrestres y marítimas vitales para el tráfico de drogas. En la sociedad, su influencia se traduce en miedo y dependencia. Cobra cuotas obligatorias a campesinos por cosechas de aguacate y limón y a comerciantes, infiltrando sindicatos y fuerzas policiales locales. Muchas comunidades guardan silencio por temor a represalias. Se han reportado desplazamientos forzados. Familias enteras huyen de sus hogares ante la violencia y las amenazas del cártel. En resumen, el cártel conquista territorio con armas, pero también controla aspectos clave de la vida cotidiana de la región. Para 2025 el panorama no es nada alentador, aunque sí dual. A pesar de las presiones legales, el cártel sigue operando a gran escala. Las autoridades estadounidenses advierten que el cartel se ha consolidado como uno de los principales proveedores de fentanilo a su vecino del norte. En los últimos meses, la DEA reportó incautaciones de millones de pastillas falsificadas vinculadas al cártel, pese a la respuesta internacional que facilita sanciones adicionales y cooperación global. En México, el gobierno admite que la amenaza persiste. Varios estados reconocen la infiltración del cártel en corporaciones policíacas y en el ámbito político. Enfrentamientos armados y decomisos de sustancias sintéticas confirman que el cártel continúa activo y en expansión. El futuro es incierto. Un liderazgo arrestado o una nueva estrategia anticártel podría debilitarlo. Pero mientras exista demanda de drogas y vulnerabilidad institucional, esta autopsia criminal advierte que otros menchos podrían emerger. Esta autopsia criminal apunta a una realidad clara. El cártel Jalisco Nueva Generación sigue vivo, adaptándose sin cambiar su esencia. No hay final feliz inmediato. Muchas gracias por ver nuestra primera autopsia. Recuerda que si no puedes ver el video, nos puedes escuchar en nuestro podcast para que no te pierdas el próximo capítulo, La emboscada en las lomas contra García Harfuch.